sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Tomen sus lugares mientras recapitulamos este pasaje. Dice, el mundo pasa y sus deseos. El mundo pasa y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Vamos entonces en esta hora a hablar sobre este tema, la voluntad de Dios. ¿Qué es la voluntad de Dios? ¿Qué implica hacer la voluntad de Dios en nuestras vidas y en lo que hacemos? Bueno, cuando hacemos un análisis en la Escritura con respecto a qué es la voluntad de Dios, pues nosotros vamos a ver que dentro de esa frase de hacer la voluntad de Dios es hacer lo que Dios quiere que nosotros, hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Amén. Lo que Dios quiere que nosotros hagamos, gloria al Señor, es hacer la voluntad de Dios. Por ejemplo, nosotros como padres muchas veces queremos ponerle ciertas condiciones a nuestros hijos, ciertas tareas a lo mejor que ellos tengan que hacer en casa, y cuando ese hijo hace lo que nosotros le pedimos, lo que nosotros le encargamos, ese hijo está haciendo la voluntad de nosotros, ¿verdad? Está haciendo lo que nosotros queremos que ellos hagan. Algo parecido es hacer la voluntad de Dios, hacer lo que a Dios le agrada. Y lo vamos a encontrar nosotros por eso precisamente Dios dejó sus leyes, sus mandamientos, sus ordenanzas para que su pueblo hiciera su voluntad, la voluntad de Dios, lo que Dios estableció para ellos que ellos hicieran. Y bueno, esto también aplica para nosotros, los que nos consideramos hijos de Dios, de su pueblo escogido. Tenemos leyes, estatutos que Dios nos ha dejado para que también nosotros nos alineemos a hacer la voluntad de Dios. ¿Ok? Bueno, pero acá el apóstol Juan está hablando de dos puntos diferentes, ¿verdad? El apóstol Juan está hablando acerca de las cosas que hay en el mundo y de los deseos que hay en el mundo. Amén. Y bueno, él dice que lo que hay en el mundo son pasajeras. Lo que para el hombre pudiera ser agradable, pudiera ser bueno, pudiera ser divertido, hasta cierto punto pudiera ser algo atractivo, lo que para el hombre le gusta hacer, lo que hay en el mundo, dice el apóstol Juan, que todo eso al final de cuentas es pasajero, pasa, va de paso, se olvida. Entonces él se pone en un punto donde dice, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén. Ahí vamos a ir adentrándonos un poquito la diferencia de dejarnos llevar por las cosas que vemos, por las cosas que son atractivas en el mundo, lo que es
lo que es lo que nos gusta hacer y que no es la voluntad de Dios, lo que no concuerda con lo que Dios quisiera que nosotros hiciéramos. Sin embargo, para nosotros es agradable, para nosotros nos gusta, para nosotros nos atrae. Y hay muchas cosas en el mundo. Podríamos mencionar algunas de ellas en el mundo, ¿verdad? Y bueno, una de las cosas que hay en el mundo son las amistades, que muchas veces influencian en nuestra vida. Las malas amistades pueden corromper nuestras buenas costumbres o diciéndolo de otra manera, corromper nuestra obediencia a Dios, pudiéndolo pensar de esa manera. Y usted sabe que las amistades no siempre van a querer hacer lo que a Dios le agrada. Siempre las amistades del mundo, porque las amistades que hacemos en el círculo del ámbito cristiano dentro del pueblo de Dios es diferente, porque todos sabemos lo que es hacer la voluntad de Dios. Pero en las amistades del mundo, ciertamente, ellos de alguna manera no conocen del Señor y ellos siempre tienden a influenciarnos las cosas que a Dios no le agrada. Entonces el ser humano poco a poco va distanciándose de hacer la voluntad de Dios, porque parece que lo que hay en el mundo es más atractivo, es mejor, es más divertido que lo que está dentro de la voluntad de Dios. Amén. Y bueno, un poquito entrando al tema de la vida de Jesús, porque nosotros podemos aprender de nuestro Maestro, de Jesús, de Yeshua, la manera de que podamos nosotros crecer en nuestra vida espiritual es conociendo a nuestro Maestro, ¿verdad? Y nosotros podemos ver que Jesús, a pesar de que fue un hombre poderoso en señales, grandes señales, maravillas que Dios hacía a través de él. Fíjense ustedes que ni su propia familia creía en él. ¿Sabían eso? ¿Habían escuchado eso? Que Jesús, ni siquiera sus hermanos creían en él. Podemos encontrarlo por ahí en el libro de Juan, en el capítulo 7, donde nos narra un poco de la vida de Jesús, cuando Jesús comenzaba su ministerio y sus hermanos, se acercaba una fiesta muy importante en Israel, que era la fiesta de los tabernáculos. Y sus hermanos le dijeron a Jesús, le dijeron: sube a la fiesta, ve a la fiesta y muéstrate, date a conocer para que todo el mundo vea lo que tú haces. No había duda que sus propios hermanos sabían que Jesús, habían visto las maravillas que Jesús hacía, pero eso no los hacía adeptos a Jesús, no los atraía. Ellos dijeron: sube a la fiesta, date a conocer al mundo para que todos vean. Y le dan como en cierta manera un consejo a Jesús, sus hermanos. Le dice: date a conocer. Nadie que hace este tipo de señales que tú haces, lo hace en secreto. Así, de ese consejo estamos hablando. Nadie lo hace en secreto, lo tiene que dar a conocer. Y en ese versículo, cuando leemos, dice: y esto decían sus hermanos porque ni ellos creían en él. Sorprendente, ¿no? Sorprendente. Y encontramos en otro pasaje, en Mateo capítulo 15, verso 50, cuando Jesús, vamos a leer lo que dice ahí, Mateo capítulo 15, verso 50.
dice, perdón, Mateo 12. Desde el verso 46, Mateo 12, verso 46 dice, mientras él aún hablaba, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Y le dijo uno, he aquí tu madre, tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo al que le decía esto, dijo, ¿quién es mi madre? ¿Y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, este es mi hermano, mi hermana y mi madre. Qué sorprendente, ¿no? Porque Jesús está en un pleno acto de sermón, conferencia, mensaje, prédica, lo que le podríamos llamar. Y en primera línea tenía a sus discípulos al frente. No eran sus primos, no eran los tíos, no eran los hermanos, no era su madre. Tenía a sus discípulos. Los tenía en la primera fila, sus discípulos. Después la gente que lo seguía. Una multitud, dice que era muchísima gente lo que estaba ahí escuchando las enseñanzas del maestro. De pronto se aparece la familia de Jesús, su madre y sus hermanos. Probablemente querían hablar con él de un asunto familiar, un asunto interesante, importante para ellos. Tan era de importancia que se atrevieron a interrumpirle. Y alguien de allá atrás, de los que se sientan hasta el último, le mandó a decir al maestro, tu madre y tus hermanos te buscan, quieren hablar contigo. Y la respuesta contundente de Jesús es la siguiente. Y lo hace en un tono de pregunta retórica. ¿Quiénes son mis hermanos? ¿Quiénes son mis hermanos? Y Jesús mira fijamente los que están en la primera línea y les dice, ellos son mis hermanos. Los que están aquí en primera fila, los que están escuchando este mensaje, los que quieren oír el mensaje, los que hacen la voluntad de mi Padre, ellos son mis hermanos. Amén. Esto nos lleva un poquito a ver sobre la vida de Jesús. No es muy diferente. No es muy diferente a lo que estamos viviendo hoy en día. Estoy hablando de sus hermanos, de su madre. Y ellos les interesaba poco el ministerio de Jesús. O les interesaba casi nada el ministerio de Jesús. Oían que Jesús era un gran expositor de la palabra, un gran conocedor de las escrituras. Sabían que Jesús era un gran profeta. Sabían que Jesús hacía grandes milagros. Ellos mismos lo declaraban, pero no eran sus fieles seguidores. Y les decía, esto no es algo, es algo quizá de lo que no cambia, porque lo vivimos en nuestros tiempos. Amén. No todos queremos hacer la voluntad de Dios. No todos. No todos. No todos tenemos la tendencia, la búsqueda de hacer la voluntad de Dios.
lo vemos en la historia de Jesús. Amén. Ahí lo encontramos. Pero ¿a qué nos lleva con esto? ¿Por qué? Porque el ser humano nos cuesta trabajo hacer la voluntad de Dios. ¿Por qué? Amén. ¿Se ha preguntado por qué es más fácil ir al cine, a una fiesta que nos invitaron, o simplemente salir o quedarse en casa, que congregarse, que buscar al Señor? ¿Se ha preguntado por qué el pensamiento o la carne o el corazón desea más eso que hacer la voluntad de Dios? Porque era la misma escena que estaba viviendo el maestro. Jesús dijo: ¿quiénes son? ¿Quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Mirando fijamente al frente dijo: ellos, los que hacen la voluntad de mi Padre. Porque muchas veces, hermanos, el hacer la voluntad de nuestro Padre no es necesariamente lo que nos agrada como personas, como seres humanos. Hablando en un término, en la carne. En la carne. ¿Por qué? Porque lamentablemente la carne o el pensamiento humano no le agrada. Por eso hoy quiero hablar sobre este tema. ¿Por qué el ser humano no hace la voluntad de Dios? O nos cuesta mucho trabajo hacer la voluntad de Dios. Amén. ¿Por qué la propia familia de Jesús no creían en Él? No lo seguían. ¿Por qué? Y aún Jesús dice que ni en su propia tierra, es decir, ni el lugar donde nació, ni su propia ciudad donde nació, creían en Él. Y en un cierto día Él lo dijo: podrán decir ustedes, profeta, cúrate a ti mismo, porque ni siquiera te creen en el lugar donde naciste, ¿verdad? Donde creciste. Pero nadie es profeta en su propia tierra, dijo Jesús. Ok, pero entonces, ¿por qué el hombre tiende a eso? A no creer, a no hacer la voluntad de Dios. Amén. Bueno, esto tiene mucho que ver con un cambio de mentalidad de nosotros. Con un cambio de mentalidad de nosotros. Y vamos a descubrirlo en la palabra de Dios, ahí en el libro de Romanos, en el capítulo 12. Romanos capítulo 12, vamos a leer desde el verso 1. Dice: así que, hermanos, yo les ruego por la misericordia de Dios que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es nuestra forma de adorarlo. No se conformen a este mundo o a este siglo, dice, sino que transfórmense por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que puedan comprobar ustedes cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Yo les dije al comienzo de esta prédica, en esta tarde, que la voluntad de Dios es agradable. ¿Es agradable? Por supuesto que es agradable. Pero es agradable para aquel que le ha encontrado el verdadero sentido de hacer la voluntad de Dios. No va a ser agradable para aquel que es fanático a una religión. No va a ser agradable para aquel que vive una religiosidad nada más, o que por compromiso tenga que
hacer algo para Dios o vivir dentro del camino de Dios. Va a ser agradable para aquel que ha encontrado se ha conectado pues con esa voluntad de Dios en nuestras vidas. Primeramente vamos a ver que el apóstol Pablo dice: presenten sus cuerpos como un sacrificio vivo delante de Dios. En otro texto de la palabra, Pablo dijo en su testimonio, como él, su forma de vida, cómo él ya cómo él podía describirse, ¿verdad? Y decía, ya no vivo yo, dice, mas con Cristo estoy juntamente crucificado. O sea, yo vivo la vida de Jesús, estoy juntamente con Él crucificado. Así como Cristo vivió, yo vivo de esa manera. Amén. Vivo en paralelo a la forma de vida de Jesús, de nuestro Maestro. Entonces, escribe Pablo y dice: así que, hermanos, les ruego por la misericordia de Dios que presenten su cuerpo en sacrificio vivo delante de Dios. Un sacrificio es un esfuerzo, ¿verdad? Es un esfuerzo. Un sacrificio es renunciar a lo que como humanos nos agrada, como lo que humano nos gusta hacer, y que no es la voluntad de Dios. Y hay muchas cosas que tenemos que renunciar a nuestra vida. Por eso comencé con ese pasaje del apóstol Juan que dice: el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanecerá para siempre. Amén. Porque hay una gran diferencia el vivir bajo las corrientes de este mundo, el vivir conforme a lo que nos agrada en la carne, que vivir conforme a la voluntad de Dios. Cuando hay un cambio de mentalidad, cuando hay una convicción real de lo que es hacer la voluntad de Dios. Ahora, Pablo dice, primeramente tenemos que renunciar a nuestra carne, renunciar a nosotros mismos y presentarnos delante de Dios como un sacrificio vivo delante de Él. Y esa es una forma de adorar a Dios. Amén. Es una forma de agradar a Dios. Y luego dice Pablo: no se conformen a este siglo. Y en otras versiones dice a este mundo, a esta forma o a esta manera de establecer, que el mundo establece un estatus de vida para el ser humano, una forma de vida para el hombre, que nosotros queramos imitar a lo que vemos en el mundo, a lo que hay en el mundo. Amén. Entonces dice: no se conformen a este mundo, sino que transfórmense por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Ahí lo que Pablo está diciendo: necesitamos un cambio de mentalidad para poder descubrir algo maravilloso en nuestras vidas. Para poder descubrir algo maravilloso en nosotros, necesitamos un cambio de mentalidad, un cambio de pensamiento para descubrir que la voluntad de Dios es agradable y es perfecta. Aleluya. Una vez más, necesitamos un cambio de mentalidad para descubrir que la voluntad de Dios es agradable y es perfecta. Aleluya. No va a suceder si no permitimos un cambio de mentalidad de nosotros. No va a suceder, hermanos. Podremos nosotros vivir años creyendo ser cristianos, creyendo ser hijos de Dios, pero no vamos a experimentar
lo agradable que es la voluntad de Dios. Infinidad de veces encontramos testimonio en las Escrituras de cuando el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, en su conjunto como pueblo, hacía la voluntad de Dios y les iba bien. Les iba bien. No sé si usted ha encontrado esas historias, que cuando el pueblo de Dios guardaba los mandamientos, se alineaba conforme a los mandamientos de Dios, les iba bien. Pero cuando el pueblo de Israel se dejaba influenciar por las otras naciones del mundo y ellos se sentían atraídos por hacer todo lo que las otras naciones hacían, también les iba mal. Entonces, el hacer la voluntad de Dios es agradable y es perfecta. Pero tiene que haber ese cambio de mentalidad en nosotros. Es decir, si yo decido como individuo, como persona, aferrarme a hacer la voluntad de Dios, me va a ir bien. Voy a ser bendecido, voy a ser prosperado. Porque dice el apóstol Juan, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El que hace la voluntad de Dios le va a ir bien. Cuando dice permanece para siempre, es de que ahí va a estar firme. Y va a haber unos lamentablemente se adelantan en el camino y otros por otro lado, pero el que hace la voluntad de Dios va a permanecer para siempre, para siempre. Porque el hacer la voluntad de Dios nos alinea a los propósitos de Dios en nuestra vida. Amén. Y eso es lo maravilloso. Dios tiene propósitos grandes para nosotros, pero eso no va a suceder si no hacemos la voluntad de Dios. Amén. ¿Cómo se sintió Jesús? O sea, ¿cómo se sintió Él cuando sus propios hermanos no le creían? ¿Cómo se sintió Jesús que cuando daba sus sermones, sus hermanos no estaban presentes en sus prédicas, en sus enseñanzas? Por eso es que Él habló de esa manera. El que hace la voluntad de mi Padre, ese es mi hermano, esa es mi hermana, ese es lo más cercano a mí. Amén. ¿Por qué? Porque hermanos, el hacer la voluntad de Dios nos alinea a los propósitos de Dios. Jesús lo sabía. Jesús sabía esto. Pero para poder entender esto, tenemos que hacer un cambio de mentalidad en nuestras vidas. Un cambio de mentalidad, de pensamiento. Es decir, si yo voy a congregarme todos los días, no es para venir a aburrirme. No, es para conectarme con Dios. Amén. Yo sé que usted va a decir, bueno, hermano, yo puedo también congregarme en casa, yo también puedo conectarme con Dios en casa. Por supuesto que lo podemos hacer en casa. Por supuesto que podemos conectarnos con Dios en casa a través de la oración. De hecho, ese es otro punto de la voluntad de Dios, que nosotros podamos conectarnos con Dios a través de la oración. Amén. Por eso Dios establece una comunión con Él constante en nuestra vida. Aleluya. Y la voluntad de Dios es esa comunión, es la oración, es la lectura de su palabra, es la obediencia. Esa es la voluntad de Dios. El apegarnos a su palabra, a sus mandamientos, es la voluntad de Dios, ¿verdad? Pero también el mayor anhelo de Dios es que nosotros como congregación le adoremos, le alabemos. Si no, Dios no hubiese establecido esas formas de
de sacrificios que Él estableció en sus mandamientos. Si no, Dios nunca hubiera permitido hacer un templo allá en Jerusalén para que su pueblo le adorara. Amén. Es una adoración congregacional. Y yo creo que cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios y nos congregamos para hacer la voluntad de Dios, Dios se regocija con su pueblo. Dios le agrada eso, hermanos. Y Jesús lo sabía. Jesús sabía que sus hermanos no estaban haciendo la voluntad de su Padre, la voluntad de Dios. Y por eso es que contestó Él de esa manera. ¿Por qué? Porque, hermanos, si hay un anhelo grande con Dios, es que nosotros siempre estemos en comunión con Él. Hablábamos el jueves de los sacrificios, ¿verdad? Hablábamos los estatutos de los sacrificios que Dios estableció en la ley. Amén. ¿Por qué Dios estableció todos esos sacrificios? Vemos que parte de esos sacrificios era para que hubiese una comunión con Dios, con su pueblo. Con su pueblo. Entonces, creo yo que la palabra, cuando la palabra nos dice que hagamos la voluntad de Dios, es que no perdamos el sentido o no perdamos el gusto por congregarnos y poderle adorar con esa libertad. Amén. Es verdad. Mire, dice entonces, cambio de mentalidad. ¿Qué tengo que hacer? Cambiar mi mentalidad. Yo voy a congregarme porque creo que Dios tiene un propósito para mí cuando lo hago. Yo voy a buscar de Dios porque creo que hay un propósito de Dios para mí. Gloria al Señor. Hay muchas maneras de hacer la voluntad de Dios, por supuesto, pero una de ellas es esta. Leíamos el pasaje pasado, en el mensaje pasado, ¿verdad? Sobre los sacrificios y la forma de adorar a Dios. Que esos sacrificios eran una forma de adorar a Dios. Y cómo el escritor a los hebreos, conecta a esto. No dejen de congregarse. Jesús ya hizo todo el sacrificio para que usted ya no tenga que traer un cordero, no tenga que traer una cabra, no tenga que traer un buey, no tenga que traer 2 palomas para ofrecerlos como sacrificio. Ya se ofreció el sacrificio una vez, Cristo Jesús. Ahora nos toca a nosotros. Y dice ahí el escritor a los hebreos, no dejando de congregarse como muchos lo tienen por costumbre. Es decir, fíjense, en aquel tiempo ya había esa intención de dejar de congregarse. Ya había esa intención de no buscar al Señor como congregacionalmente se venía haciendo. Entonces dice, no dejen de congregarse, porque si nuestro gran sumo sacerdote ya presentó el sacrificio delante de Dios y nada nos estorba, nada nos impide venir y adorarle, nada nos impide presentarnos delante de Dios y darle nuestra ofrenda, ¿por qué no hacerlo? ¿Por qué no hacerlo? Pero qué ironía, hermanos, se nos quita una carga de ya no traer un becerro, ya no traer un cordero, ya no traer 2 palomas para ofrecerlo en sacrificio, y ahora menos queremos congregarnos. Por eso dice el escritor de los hebreos y termina con eso, no dejen de congregarse como muchos lo tienen por costumbre. Aleluya. Entonces, vamos conectándonos con esta parte de hacer la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios les puedo decir, abarca muchas cosas, pero una de ellas es que nosotros cambiemos nuestra mentalidad. Y vemos hoy en día cómo la mentalidad del hombre surge desde que yo puedo agradar a Dios desde mi casa, si quiero. Si quiero. Hay mucha gente que no se congrega y solo se alimenta con mensajes
en internet, con prédicas, prendiendo la tele y estar atrás de un televisor. ¿Saben? No es malo, es bueno, pero te aleja de ese espacio congregacional. Usted sabe que cuando el pueblo de Dios se congregaba para adorar a Dios, había un ambiente especial en esa congregación. De tal manera que uno de los salmos dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el bueno Leo, que desciende desde la barba de Aarón hasta sus vestiduras, porque ahí envía el Señor bendición y vida eterna. Amén. Entonces, una de las maravillas del pueblo de Israel era esa reunión congregacional. Amén. Esa unidad en la iglesia para adorar a Dios. Aleluya. Pero en estos tiempos modernos, o en estos tiempos que estamos viviendo, no son tan distantes de los tiempos de Jesús. Jesús mismo, ¿verdad?, enfrentó eso con su propia familia. Entonces, es lo mismo, estamos viviendo los mismos tiempos, pero no perdamos el propósito de hacer la voluntad de Dios. Porque les decía, hay muchas maneras de hacer la voluntad de Dios, pero una de las voluntades que Dios quiere para su pueblo es que haya una unidad en la adoración. Gloria al Señor. Pero, hermanos, esto tiene que ser con un cambio de mentalidad de nosotros. Tenemos que dejar esas ideas, esos pensamientos de que yo puedo alimentarme desde casa. Es más, yo escucho a un pastor que creo que me llena más que el mensaje del pastor, ¿verdad? Creo que aprendo más allá que con el hermano. Puede ser, y yo no lo dudo, pero eso te aparta de esa reunión congregacional, de esa unidad en adorar a Dios. Amén. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que muchas veces, hermanos, nos distanciamos de hacer la voluntad de Dios, porque a veces nos cuesta trabajo congregarnos. Nos cuesta, así como nos cuesta trabajo o nos da mucha dificultad, nos aburre la casa de Dios, o muchas veces nos cansa la casa de Dios, muchas veces no nos agrada. Pero no es porque no hay algo agradable en este lugar, es porque nuestra mentalidad ya viene predispuesta a no recibir. Nuestra mentalidad ya viene predispuesta a algo. Amén. Es más, desde salir de casa otra vez a la iglesia. De hecho, eso lo traemos desde la niñez. Yo lo veo en mis hijos. Hoy nos toca iglesia. Otra vez. Otra vez. Hoy nos toca reunión. Otra vez. Hoy, gracias, hermano. Hoy vamos a visitar a la congregación de allá. Otra vez. Lo traemos desde niñez. Pero ¿qué es lo que eso se tiene que aprender, hermanos? Se tiene que aprender. En estos días yo estaba viendo algunos videos de la comunidad judía en México, en Polanco. Lo entrevistaba una persona y decía, ¿cómo es la comunidad judía ortodoxa en México? Y al que entrevistaban era un jovencito de aproximadamente 16 años. Y me gustó mucho la forma de que este jovencito hablaba. ¿Cómo es la comunidad judía ortodoxa?
un poquito sobre la comunidad judía ortodoxa. Son personas que estudian mucho la Torah, mucho, desde su niñez se apegan en las escrituras, estudian muchísimo la Torah. Entonces, este jovencito, le preguntaban a él, ¿por qué quieres ser judío ortodoxo? ¿Qué es lo que te atrae? Y la respuesta de este jovencito dice, la conexión como seres humanos con el Creador. Es lo que me atrae. Un jovencito de 16 años renunció al mundo exterior. Los judíos ortodoxos renuncian al mundo exterior, viven en el mundo, pero renuncian al mundo exterior para apegarse a la Torah, a las escrituras. Y estudian. Y persona que le entrevistaba y le decía, porque estaban en Polanco, y en Polanco viven los más ricos de México. Y entre ellos están los judíos. Y le preguntaba el que lo entrevistaba y le decía, dime tú, ¿por qué los judíos en cualquier parte del mundo viven en lugares como Polanco, lugares así? ¿Por qué ellos viven de esta manera? Y el joven decía, ¿será porque guardamos los mandamientos? ¿Qué es lo mismo? ¿Será porque hacemos la voluntad de Dios? Y es verdad, los judíos, donde quiera que están, son muy bendecidos, pero hacen la voluntad de Dios o tratan de hacer la voluntad de Dios. ¿Qué nos lleva a esto, hermanos? Que la voluntad de Dios es agradable. Cuando nosotros pensamos que venir a la casa de Dios es aburrido, para Dios es todo lo contrario. Es agradable, es buena, de verdad se los digo, es buena. Amén. Cuando nosotros nos conectamos con Dios a través de su palabra y leemos su palabra, no solo en la iglesia, sino que la leemos en casa, la leemos en el camino, la leemos antes de acostarnos, la leemos como Dios lo estableció y dijo, esta palabra que te mando estará sobre tu corazón y la atarás como señal en tu mano y hablarás de ella en tu casa, hablarás de ella con tus hijos, hablarás de ella en el camino, al acostarte, donde quiera que vayas, la palabra tiene que ir contigo. Esa es una forma de vida, amén. Eso es lo que el apóstol Juan dice, el que hace la voluntad de Dios permanecerá para siempre. Amén. El mundo, Juan nos dice, cuidado, el mundo y sus deseos pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hay grandes beneficios el hacer la voluntad de Dios, grandísimos beneficios el hacer la voluntad de Dios. El problema es que el ser humano nos resistimos el hacer la voluntad de Dios. Nos resistimos y muchas veces lo que más nos beneficia es lo que menos queremos hacer. ¿Sí o no? Nos dicen, mira, el ejercicio te va a ayudar, te va a hacer un bien. Díganme si hacemos ejercicio. El comer saludable te va a hacer un bien. El comer verduras te va a hacer bien. Dígame si lo hacemos. Lo que nos hace bien es lo que menos queremos hacer. Es lo mismo con la voluntad de Dios. Lo que nos hace bien es lo que más nos cuesta trabajo hacer. Por eso, cuando uno decide hacer ejercicio, ¿qué tiene que hacer antes de hacer ejercicio? Cuando uno decide, dice, hoy quiero hacer dieta. ¿Qué es lo que uno tiene que hacer antes de hacer dieta? Un cambio de mentalidad. Uno tiene que decir, no, ya basta. Ya basta de hamburguesas, por cierto. Ya basta de tacos, ya basta de esto, ya basta. Voy a hacer un cambio de mentalidad. Y de aquí en adelante mi forma de alimentación va a ser así.
Es un cambio de mentalidad, ¿sí o no? Si no, no funciona. Puede hacer miles de estrategias de dieta y lo que sea, puede ir con el mejor nutriólogo, pero no va a funcionar si no hay un cambio de mentalidad, ¿sí o no? Es correcto, amén. Lo mismo pasa con hacer la voluntad de Dios. No va a funcionar, no te va a agradar venir a la iglesia, no te va a agradar cantarle a Dios, no te va a agradar orar, no te va a agradar levantar las manos, si no hay un cambio de mentalidad. Por eso el apóstol Pablo dice, renuévense en sus mentes para descubrir cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Aleluya. Renuévense en sus mentes. ¿Quieren descubrir que congregarse diario es bueno? Tienen que renovar esa mente. ¿Quieren descubrir que leer la palabra diario es lo mejor para ustedes? Tiene que haber un cambio de mentalidad. ¿Quieren descubrir que una constante comunión con Dios en la oración es bueno, es de grande beneficio? Necesitamos un cambio de mentalidad. ¿Quieren descubrir que obedecer sus mandamientos nos trae grandes beneficios? ¿Quieren descubrir eso? Un cambio de mentalidad. Todo tiene que ver con nuestra mente, porque desde aquí enviamos el mensaje al cuerpo. Desde la mente se la mandamos al cuerpo. Si usted entra a este lugar y usted dice, hoy le toca al hermano Frank predicar, qué aburrido, ya le mandó un mensaje a la mente y se va a aburrir, es más, se va a dormir, porque ya se la mandó, el mensaje en la mente ya se la mandó al cuerpo y el cuerpo se cansa y el cuerpo lo siente y el cuerpo se adormece, porque en la mente ya está ese mensaje. ¿Ven? Es el poder de la mente. Muchos hablan del poder de la mente. Amén. Porque todo está en lo que nosotros pensamos. Por eso Pablo dijo, tienen que renovar su mente. Tiene que haber un cambio de mentalidad en ustedes para que puedan descubrir que la voluntad de Dios es agradable y es perfecta. El Salmo 40 dice, el hacer tu voluntad, oh Dios, me ha agradado. Una vez más, el hacer tu voluntad, oh Dios, me ha agradado. Así dice el Salmo 40 en el verso 8. Dice, y tu ley está dentro de mi corazón. Tu ley está dentro de mi corazón. Aleluya. La voluntad de Dios es agradable cuando cambiamos nuestra mentalidad. La voluntad de Dios lo acepta todo nuestro ser cuando cambiamos nuestra mentalidad. Cuando decimos, hoy voy a tener un gran día en la casa de Dios. Hoy voy a tener un gran día en la casa de Dios. Fíjense ustedes que Dios estableció 6 días para trabajar. Y el 7º día le dijo a su pueblo, este día será un día especial para ustedes. Y este día será un día donde será única y exclusivamente para adorar a Dios. Amén. ¿Por qué será? Oiga, eso hoy en día es muy difícil. Muchos trabajamos, no podemos, ¿verdad? Pero el pueblo de Dios lo tiene que cumplir sí o sí. El pueblo que se quiere apegar los mandamientos lo tiene que cumplir sí o sí, porque es un mandamiento directamente del Eterno. Amén. Y el pueblo de Israel, ellos no pueden decir, no, ellos para el 7º día, el Shabbat, ellos se termina todo como el día domingo de aquí. El domingo nadie abre. Para ellos
el séptimo día, el Shabbat, dice, no hay transporte de camiones, no hay esto, no hay lo otro, no hay nada. Es especialmente para el Señor. Imaginen lo que implica eso, esa fuerza de voluntad de tener que hacerlo. Un día completo para Dios, completo. Desde que amanece, es más, para los judíos comienza el día desde el viernes 6 de la tarde y termina el sábado 6 de la tarde. Así, ese es un día de Shabbat. Y dice, hoy es para el Señor, única y exclusivamente para Dios. Imagínense esa fuerza de voluntad. Amén. Es algo que Dios lo está pidiendo de nosotros como hijos de Dios, como seres humanos. Amén. Pero eso trae grandes beneficios. El pueblo de Israel ha descubierto que eso. Estaba viendo también un documental donde los enemigos de Israel, ¿saben? Escogen el día sábado para atacarlos, los enemigos de Israel. El día sábado. Toda la historia de Israel que han sido atacados, que han sido violentados, han sido en el Shabbat, donde ellos no pueden hacer nada, donde ellos no pueden defenderse. Pero ¿qué creen? A pesar de que los han querido borrar del mapa, Dios los ha guardado. Amén. Es una muestra que hacer la voluntad de Dios, el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Una vez más, el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Y cuántos quieren permanecer para siempre? Y vaya, cuando dice permanece para siempre, tendrán éxito en todo lo que hacen. Les irá bien, serán bendecidos. Sus hijos también les irán bien. Amén. El que hace la voluntad de Dios. Aleluya. Entonces el mensaje es que la voluntad de Dios es agradable, hermanos. Es agradable. Todo lo contrario a lo que nuestro subconsciente quiera imaginar y quiera pensar. Todo lo contrario. El subconsciente, nuestra mente dice, otra vez leer la palabra, otra vez tener que orar, otra vez tener que hacer esto, otra vez. Y ese mensaje lo manda a nuestro cuerpo y por eso muchas veces estamos cansados, fatigados, estamos aburridos, nos da sueño y no queremos hacer nada para Dios. Nuestro cuerpo lo resiente, lo que nuestra mente ordena. Amén. Por ello necesitamos ese cambio de mentalidad como iglesia. La voluntad de Dios es agradable. El Salmo 48 dice, el hacer tu voluntad, oh Dios, me ha agradado. Y tu ley está dentro de mi corazón. Aleluya. Necesitamos esa mentalidad, ese pensamiento, esa idea, ese concepto en nosotros. Hacer la voluntad de Dios es agradable. Si yo me congrego 2, 3 días a la semana, es agradable. No tiene que ser cansado, no tiene que ser aburrido. Y ese mensaje lo tienen que saber nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos. Amén. Si se los enseñamos, ellos lo van a aprender. Ellos lo van a creer. Amén. Gloria al Señor. Pero tiene que haber ese cambio de mentalidad en nosotros. El hacer la voluntad de Dios no es nada aburrido, no es nada cansado. Aleluya. Terminamos entonces con esto. Vamos a leer otro pasaje. Primera de Pedro, capítulo 4, verso 2. Y ahí terminamos. Vamos a ponernos de pie. Primera de Pedro, capítulo 4, verso 2.
dice lo siguiente. Dice: capítulo 4, verso 1 y verso 2, dice: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, nosotros también debemos armarnos del mismo pensamiento. Una vez más, nosotros también debemos armarnos del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Aleluya. Para no vivir conforme a las concupiscencias de la carne, sino conforme a la voluntad de Dios. Aquí el apóstol Pedro nos enseña que Cristo Jesús padeció en la carne. Nos mostró que si es posible vencer las concupiscencias de la carne. ¿Qué son las concupiscencias de la carne? Lo que el apóstol Juan decía: el mundo y sus deseos pasan. La concupiscencia de la carne es lo que anhela nuestra carne como seres humanos. Pero dice el apóstol Pedro, Cristo ya padeció en la carne. Así es de que nosotros tenemos que tener ¿qué? Ese mismo pensamiento. Diga conmigo, pensamiento. Todo está en la mente, hermanos. Todo está en nuestra mente. Así como Cristo vivió conforme a la voluntad de Dios, tú puedes hacerlo. Tú y yo podemos hacerlo. Sí se puede. Sí se puede, sí es posible. Amén. Dice que para todo aquel que cree le es posible. Sí se puede, hermanos. Sí se puede vivir conforme a la voluntad de Dios. Aleluya. Sí es posible, pero tenemos que cambiar esa mentalidad en nosotros. Tenemos que dejar de pensar como el mundo piensa. Tenemos que pensar como Dios quiere que nosotros pensemos. Aleluya. Levanta tus manos y dile: Señor, enséñame a hacer tu voluntad. Enséñame a hacer tu voluntad. Aleluya. Toma el consejo de Dios en esta noche a través de su palabra. Toma el consejo que Dios quiere, lo que Dios quiere para nosotros en esta noche. Y mira que Dios quiere que nos vaya bien a todos. Dios quiere que tengamos paz. Dios quiere quitar toda aflicción de espíritu dentro de nosotros. Pero eso va a suceder cuando nos alineamos a su voluntad. Eso va a suceder cuando nosotros abramos nuestro corazón y abramos nuestra mente a hacer la voluntad de Dios en nuestras vidas. Aleluya. Oh Padre eterno, usted sabe cuánto batallamos con nuestra mente, cuánto luchamos con nuestra mente y nuestra carne para hacer su voluntad. Oh Padre celestial, oh Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, hoy nos presentamos delante de usted, Señor. Padre,
Y le pedimos que nos enseñe a hacer su voluntad. Nos enseñe, Señor, a alinear nuestros pensamientos en acorde a su voluntad y no a nuestra mente, no a nosotros. Padre eterno, guíanos y guía cada corazón de sus hijos que estamos en este lugar. Guíanos, Señor. Guíanos, Padre. Enséñanos, Padre Celestial. No permitas que nuestra mente se adapte a estos tiempos modernos que estamos viviendo. No permitas, Señor, no lo permitas. No permitas que nuestra fe sea superficial nada más. No permitas, Señor, que nos volvamos insensibles a su voluntad. No lo permitas, Padre. Enséñanos cada día a hacer su voluntad de nosotros. Oh Padre eterno, enséñanos cada día, Señor, cumplir ese propósito que usted tiene para nosotros. Porque sabemos que dentro de todo esto tienes un gran propósito para nosotros como tus hijos. Aleluya. Enséñanos, Padre, y ayúdanos a que ese propósito se cumpla en nosotros. Así es, Padre eterno. Así es. Amado Dios, amado Dios.